Seguro Entonces, él también estaría celebrando conmigo la era de Acuario. seguramente en México y en el mundo. Revolución Mexicana. Emiliano. Emiliano, detente. ¿Me escuchas, Emiliano? Pase usted por el rifle. Y Villa, va. Bueno, ahí hay albur, no lo había pensado. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todos firmes, estos son los honores a la bandera. Tenemos que hablar de noviembre. Tenemos que hablar de el... Ahí Inicio de empezamos. la era de Acuario. Del inicio de la era de Acuario, evidentemente, y de un día significativo para todos. Mira, fíjate, sé un montón de cosas de la Revolución Mexicana en estos momentos, Ajá. salvo la fecha que la conmemora. ¿Cómo? Ayer fue 19, No, hoy es 19. ayer fue 18, ayer fue puente. Ajá. Pero ayer no es la fiesta, no es No. la conmemoración. ¿Es el 21? Mañana. ¿Es el 20? Sí. 20 de noviembre, señoras y señores, del 2024. Revolución Mexicana 2.0. 104 presenta aniversario. 104. Ahí está. 1910 es la fecha es el año en que se instala el inicio, ¿verdad? Así es. 1910, 20 de noviembre, el día de ayer hubo puente y mañana ya es el aniversario 104 de la Revolución Mexicana. Movimiento ¿Cuándo? histórico fundamental para la historia universal. Revolución Mexicana no es la primera revolución del siglo. Sí, La primera revolución del siglo, ¿Cuándo es el desfile deportivo? el 20. el 20. Mañana mismo. Desfile deportivo. Sí. Sí, que por ahí el maestrazo Julián Herbert tuiteó como de el hecho de que hayamos pasado de la fiesta de difuntos a la Navidad indica lo devaluada que está la revolución en este país. Ah. Terminando el 21 ya se oficializa la Navidad, ¿no? Sí, Por ejemplo, ya. podríamos todos Sí, asumir hasta el 21. con muchísima calma, ¿no? Sí, cómo no, claro. Y el día de hoy justamente tenemos que hablar de la Revolución Mexicana, pero es imposible hablar de la Revolución Mexicana bajo la perspectiva de que queremos hablar más o menos una hora y cachito, un poquito menos de una hora tal vez. Entonces lo que hicimos, queridos amigos, para celebrar a esta gran nación, a este México insuperable, es justamente recopilar algunos de los datos y de las anécdotas más, no diría yo alocadas, pero descolocadoras de la Revolución Mexicana. Deschongadas. No son las más famosas, algunas, otras sí, no son tal vez sus preferidas, pero estamos seguros de que van a aprender algo con nosotros el día de hoy. No son tampoco las más oscuras, Ajá. son 10 curiosidades. Curiosidades, top Están 10 de bonitas. curiosidades revolucionarias Exacto, mexicanas. no hay más. Les van a Ahí gustar. está, sí, me hubiera encantado, y sí lo busqué, así como registro alienígena de la Revolución Mexicana, Sí lo buscaste. pero no encontré nada suficientemente serio como para traerlo aquí a la mesa. Ya. Tristemente, pero sí encontré unas cosas rarísimas, como por ejemplo la participación extrañísima de Japón en la Revolución Mexicana. Claro. El gusto por la malteada de un famosísimo revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que vale mucho la pena nombrar. Y el día de hoy justamente estaremos hablando de este top 10 de curiosidades de la Revolución Mexicana. Y comenzamos de inmediato, pero no sin antes decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Listo, queridos amigos. ¿Todo bien? Ahorita todo mal. Ah, ¿todo mal? ¿Todo mal? Ah, ok. Estamos teniendo No pasó nada, todo bien. un ligerito problema técnico, pero todo esto se va a resolver en la edición. Si usted tiene Patreon, querido amigo, le aplaudimos y lo celebramos porque usted tiene el privilegio absoluto de ver de escuchar a Hermoso y a Fer perdiendo el control y a nosotros tratando de surfear las complicaciones de la vida digital. Y riendo mil. Exacto, si ustedes son Patreons podrán ver de primera mano esa extrañísima relación que tienen las computadoras de este lugar con Sebastián. Ujú.
que solo responden a su presencia. A su presencia, a su campo magnético. Ajá. Electromagnético, de inmediato la computadora se siente hostilizada. Ujú. O Como en súper segura, ¿no? Como lo en general la sabemos. vida a su alrededor, pero las computadoras de verdad dicen, esto no lo puedo tolerar. No otra vez. No otra vez. No, yo lo veo al revés. Se Es sienten apapachadas por ¿Verdad? él. Como Sí, se es- sienten... Porque Ah, él ya las llegó. cuida, él Sí. las procura. Es como cuando a Rambo lo llevan al calabozo en Colorado y se acuerda se acuerda de Vietnam. Que por cierto, qué buen look el de Rambo en Vietnam, por cierto, acabo de ver Rambo 1. Qué gran película, por otro lado, pero por el primer lado, tenía como bigote de motociclista en los calabozos vietnamitas. Wow. Sí, extrañísimo. En fin, ¿lo retomamos? ¿Necesitas algún tipo de señal para la edición? ¿Quieres que volvamos a hacer el México? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, pues continuamos, queridos amigos, y es momento de perdernos en este top 10 de curiosidades de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Wow. Pues porque el proceso revolucionario mexicano tiene una conexión absoluta con el 2024. O sea, el hecho de que estemos teniendo una conversación con Morena, que Morena y Andrés Manuel López Obrador hayan enaltecido a figuras como Francisco y Madero, que me acabo de enterar que I es por Ignacio y No por Indalecio. y no era simplemente un I, Francisco y Madero, como yo siempre lo pensé, o que Lázaro Cárdenas se haya vuelto una figura tan tutelar en los últimos años, o que Claudia Sheinbaum esté llevando las riendas de este país. Todo tiene que ver con el proceso revolucionario mexicano, uno de los más importantes de la historia del siglo XX, el primero, como decíamos hace rato, adelantándose a la revolución bolchevique, por ejemplo, y también uno de los procesos bélicos y sociales más fotografiados, tal vez el primero que fue tan retratado, Sí. Tan documentado. tan documentado en términos de video, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fotografiado, pues ya la Guerra Civil Norteamericana, muchos otros, pero ya en términos de video, de noticias, de periodismo, de reportajes, Hubieran amado etcétera. TikTok e Instagram. No, bueno, hubiera sido el deleite de estos amigos. Dicho esto, tenemos un video que ver y comenzamos este top 10 de curiosidades de la Revolución Mexicana. En la madrugada del 7 de junio de 1911, en la Ciudad de México se registró un fuerte sismo que cuarteó edificios públicos y abatió 250 casas, con el recuento de algunas decenas de víctimas. Pocas horas después de ese mismo día, Francisco I. Madero entraba triunfalmente en la capital y se generó un segundo temblor. Era el entusiasmo de los ciudadanos que recibían al jefe revolucionario, a quien vitoreaban como el apóstol de la libertad. ¿Qué lío eres Saludamos tú? a Lina, que le echa ganas a veces, muy pocas veces, la verdad, a sus contenidos. Pero sí, ¿sabían que la llegada de Madero a la capital coincidió con un sismo más? Seguro la gente creyó que era su culpa. Ay, tal vez. Seguramente él creyó que era su culpa. Por Yo otro lado, creo ya que estaremos sí. hablando al respecto, Ya ya veremos estaremos por hablando al qué. respecto. Pero tenemos que comenzar contigo, Sabi. Hablando de Madero, se dice que esta fue una revolución sui generis, Ujú. porque Madero dio fecha y hora exacta para invitar a los mexicanos a levantarse en armas. Fecha y hora exacta. Ujú. Y ahora no te acuerdas tú de la fecha. Qué mala onda con 20 de Madero. noviembre. Él llegó... 20 de noviembre, 6 de la A tarde. las 6 de la tarde. Ajá, Ok. llegó un día y dijo, va a ser el 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Ok. ¿Por qué a las 6? Ya iba a oscurecer Madero. Ahorita les voy a explicar por qué. Oh, Dios mío. Sí, ya. Pues ese es el primer dato que tenemos. De hecho, es la única revolución de la historia que Ujú. tiene el levantamiento tan cronometrado. Tan específico. Ahí está. Entonces, literal, mandó te invito a mi primera revolución Sí. con fecha y hora. Te invito a mi Fecha primer y hora. levantamiento armado, ¿sí? ¡Wow! Increíble Madero. ¿Qué tipo tan Domingo 20. Le he agarrado un respeto peculiar después de mi diminuta investigación de estos últimos días. Al pequeñito de macabro. de estas últimas horas, en realidad. Sí, la verdad, se me antoja ahora sí mucho clavarme más en
En su historia. En su historia, su personalidad, sus ideas, porque sí hay mucha carnita que compartir por ahí. Seguro él Entonces, también estaría celebrando conmigo la era de Acuario. seguramente, sí, total, estaría De feliz. hecho, creo que me imagino que tiene algo que ver por las fechas. Sí, no, ahorita vamos hacia allá, porque sí tenía ideas muy claras. Entonces, 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde te invitamos a nuestro primer levantamiento en armas. Y esta fue una invitación que le hizo como a todos sus... a los Mexicanos. clubes maderistas o... Lo avisó, o sea, lo avisó y de hecho lo publicó y le dijo, o sea, lo avisó por adelantado. Ajá. Así de, el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde me voy a levantar en armas. Están todos invitados si gustan levantar su arma A también. don Porfirio, o sea, don Porfirio se enteró por el periódico días antes Ujú. ¿En serio? que iba a haber un levantamiento. Genial. Con hora y todo. Listo, Gaby. Pues tenemos que pasar al número 9 de este top 10. Ujú. Y tenemos que hablar, digo, siempre que hablamos de la Revolución Mexicana nos concentramos como en los caciques, ¿no? Ujú. En particular los que están enterrados ahí compartiendo infierno en el Monumento a la Revolución. Sí. Pero lo cierto es que, como casi todo lo mexicano, la Revolución Mexicana fue un asunto familiar. Ujú. Todo el mundo participaba y las mujeres y los niños y niñas tenían un papel o papeles muy importantes que llenar. Ujú. Por un lado, las mujeres se encargaban, como tradicionalmente se había hecho, de toda la parte de cuidados, comida, abastecimiento, enfermería, etcétera, pero también del tráfico de armas. Ah, Por ya está. ejemplo, de ahí las famosísimas soldaderas, Ujú. porque ellas eran las encargadas de traficar las armas y de trabajos de inteligencia. Ujú. Y por ahí, digo, está la figura de la soldadera, también de la Adelita, que en realidad la Adelita viene de la canción que le compusieron a la enfermera Adela Velarde Pérez, Ajá. una enfermera duranguense que se fugó de su casa. Dijo, ¿yo qué? ¿Aquí? ¿En mi casa? Jamás, me voy a la guerra. Ahí está. Y se listo. fue a la guerra, se enlistó en el cuerpo de enfermeras. Y un sargento, Ujú. el sargento Antonio Gil del Río, prendóse de ella y entonces le escribió a la Adelita. Ah, ¿en serio? Sí. Si la Adelita se fuera con otro. Si Si la Adelita Adelita fuera, ajá, fuera mi sí, mujer. mi mujer. Ah. Ojalá Y sí existiera el rebozo de seda por ahí. Hasta donde sabemos, no se le hizo. ¿En al serio? sargento. No. No. Por otro lado, los niños y las niñas también tenían su papel fundamental y iban por edades. Ujú. Hasta los 5 años ayudaban en el cuidado del ganado, cargaban agua y llevaban los alimentos a los revolucionarios que estaban en batalla. Imagínate a los 5 años. Ujú. Entre los 7 y los 9 años Vivía realizaban tareas de inteligencia, eran los bandaderos básicamente de la batalla, Ujú. y a partir de los 10 años ya se podían enlistar. A los 10 años ya. A los 10 años. ¿Se Imagínate, acuerdan Fer, soltar tíos a partir de los 10 años. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tier list de los presidentes les contamos que Victoriano Huerta andaba echando bala desde los 11? Ujú. Claro. Pues tenía todo el sentido del mundo, Claro. porque pues era la época, ¿no? Sí, sí, Él claro. a partir de los 11, en la Revolución Mexicana, a Sí. los 10 ya podías empezar. Sí. De hecho, empezó mayor. De hecho, pueden checar todos ustedes nuestro tier list de los presidentes mexicanos del siglo XIX y siglo XX. Aquí arribita, ¿verdad, Fer? ¿Listo? ¿A dónde? Pero si le hago así, sí, ¿no? Sí llegas. Ahí llegó. Listo, ahí pueden ustedes revisarlos. Fue un tier list muy divertido y justamente Victoriano Huerta, a partir de esa idea, empezó en su carrera militar desde muy, muy niño con Santana, ¿no? Con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Desde chiquitito, chiquitito. Por eso llega ya chacalón a la Súper, Revolución súper chacal. Mexicana. Súper chacal. Sí, claro. Sí, sí, sí. Muchos personajes también muy folclóricos y muy pintorescos femeninos a lo largo de la Revolución, ¿no? Desde ahí ocupando altos cargos en direcciones militares, en batallas, etcétera. Yo les traigo ahí una nota interesante al respecto. Pero antes de llegar a esa nota, tenemos que hablar de Bhima o Bhima. ¿Qué es Big Man? Bhima o Bhima, supongo, es un personaje del Mahabharata, Ok. que era uno de los libros de cabecera de Francisco I. Madero. Ujú.
y que le funcionó como seudónimo No. para el año de la revolución. El año en que triunfó la revolución, a este enano se le ocurrió el disparate de publicar algo llamado Manual Espírita. Yo sé que todos en todas sus sobremesas han escuchado hablar sobre las tendencias espirituosas y espiritistas del señor Francisco I. Madero. No tienen idea, ¿eh? O sea, esto es una cosa súper seria. No era un carnal que se sentaba a hablar con fantasmas y pedirles opiniones. No, el tipo era estudiosísimo del tema. Yo incluso empiezo a sospechar que la revolución es en realidad un gran pretexto para publicar el Manual Espírita, que contó con 5,000 ejemplares publicados casi 3 días después del triunfo de la revolución o de la revolución maderista. ¿Y no hay rescatados? ¿No hay Sí, rescatados? lo pueden ustedes ubicar en internet, por cierto. Son páginas y páginas de sabiduría New Wave. Rarísima. En realidad, Madero es algo así como un primer hipster o un primer chairo. O sea, sí, a la distancia huele a copal Ajá. de manera insoportable, ¿no? Ay, seguro sí olía a copal. El libro, pues básicamente es un diálogo a la forma ¿El Manual socrática. Espírita? El Manual Espírita es un diálogo que va desde las mejores formas de llevarse pues con tus pares de la vida social a la vida espiritual, las reencarnaciones, la vida después de la muerte, cómo trascender, cómo hacer para que trascienda tu espíritu. Madero se forma en Francia y mientras se está formando descubre el espiritismo, que no es forzosamente hablar con fantasmas, aunque involucra Tiene hablar un con componente. fantasmas, que no es hablar con fantasmas, sino con espíritus o el espíritu. La idea de Madero, que era parte de una sociedad secreta llamada Espírita, es que el espíritu trascendía al cuerpo, la reencarnación existía, el espíritu no se iba a ningún lado, convivíamos con espíritus todo el tiempo y que había formas y técnicas científicas, según él, incluso dichas por él, en donde uno podía dominar la técnica para sacar a tu espíritu de tu cuerpo, que tu espíritu se pusiera a pasear por aquí y por allá, y diferentes técnicas así medio... Pues muy en la onda del Sí. romanticismo del siglo XIX, Sí, total, ¿no? Trascender total, el cuerpo y demás. Sí, mira, la dedicatoria de Manual Espírita, que por cierto, escribe, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? En medio de los madrazos. En sus ratos libres. Mientras está el carnal así como marchando de Estados Unidos hacia la Ciudad de México, mientras va conociendo a estos salvajes absolutos, a estos hombres hechos y derechos, a los cuales espero no les haya comentado nada de esto. Seguro sí Porque lo si hizo. se los comentó, por eso se murió tan joven, muy claramente. Pero mientras iba pasando eso, iba escribiendo el Manual Espírita. Así, bajo la luna, frente a una vela Hombre de disciplina. languideciente. Y lleva, por ejemplo, esta dedicatoria. Que llueve luz a las conciencias, paz y tranquilidad a los corazones, que sirva para enjugar muchas lágrimas, para guiar muchas almas por el sendero del bien y los deseos del autor, entonces estarán satisfechos. Ahí está. Oh. No lo publica como Francisco I. Madero, tiene por lo menos esa gota de pudor, pero sí lo publica, 5,000 ejemplares, 1910, está circulando sin control por todos lados, escrito en 1909. Dicen que por ahí su compa Pino Suárez fue el que le dijo, no la jodas, o sea, sácalo con seudónimo, Pues puede ser. porque Sí, claro. va a ser un desmadre. Sí, no, sí, o sea, Francisco, por favor. se completa de manera muy real el personaje, ¿eh? Porque no es así como un relamido supersticioso. No. Es súper disciplinado y es súper estructurado. Son capítulos y capítulos y capítulos del Manual Espírita. Toca todos los terrenos de la vida material, la vida terrena y la vida espiritual. Y según lo que pensaba
Madero, él sigue con nosotros. ¿Madero? Madero sigue con nosotros de alguna manera. Puede ser que... ¿Reencarnado? Reencarnado, puede ser que su espíritu ande por aquí. Pero sí, él, según sus creencias, y estoy seguro que lo pensó minutos antes de ser ultimado, Ajá. estoy seguro que pensó... Pues esperemos que no. Solamente te vas a deshacer de mi cuerpo material. este saco de huesos inútil. Vas a liberar mi espíritu, chacal. Esperemos que no esté reencarnando en su parentela consanguínea. Ay, sí, no. Ay, no. Porque ese ser despreciable llamado Gustavo Madero no tiene una pizca de cosa interesante. Sí, no, Sí, no. no. Pero bueno, donde quiera que estés, Madero, te saludamos, Francisco y Madero. Seguro sigue aquí. Porque según lo que enseñabas en el manual espírita, por acá andas. Pues sí. Entre Madero hay otro millón de muertos que nos dejó la revolución. Ujú. Pero eso no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. ¿Cómo? Lo decimos todo el tiempo. Sí. Se conoce como una de las revoluciones con más muertos, ¿no? Ajá, claro. Que costó 1 millón de muertos. Ajá. Es un dato falso. Es un dato falso. Sí, la mitad de los muertos, aproximadamente 500,000, fueron provocados por la pandemia de influenza de 1918, también llamada el trancazo. La fiebre roja o el trancazo. La gripe española. Fíjate que sí nos hacen falta más médicos o comunicólogos desdentados para aligerar este tipo de conversaciones. Era mucho más fácil hablar de el trancazo El trancazo. que del COVID-19 o lo que fuera. Bueno, Sí. sí hubo del COVID-19, sí fue la gran encerrona, ¿no? Sí. Yo nunca escuché eso. Ay, claro. ¿Sí? Pues sí, pero no como tan el trancazo, ¿sabes? Yo nunca escuché la gran encerrona. Además, la palabra encerrona, ¿Fracasó? no. No, Ajá. no lo conocemos todos. El trancazo, entonces. El trancazo golpeó bastante fuerte a Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, ¿Por qué te ríes de Chiapas, güey? Guanajuato, Jalisco, No puedes estar Michoacán, viviendo así Sinaloa Chiapas durante mucho más años. y Tlaxcala. Me reí del gran chiste de Xavi. ¿Cuál? El trancazo golpeó fuerte. Ah, ya. Y Tlaxcala, que sí existía, pero casi Ujú. deja de existir. Duró durante septiembre, octubre y noviembre de 1918. Ahí está. Todo esto lo pueden revisar en Pandenomics. Pandenomics, Como ven. de Diego Castañeda, claro. No sé si tiene capítulo de podcast sobre el gran trancazo o en el libro. No, en los dos. En los dos, En ¿verdad? los Los libros dos. y en podcast Ahí está. está el dedicado a la fiebre española. La Ahí está. famosísima Lo fiebre pueden revisar aquí. española. Listo, señoras y señores. Entonces, el famoso millón de muertos, en realidad se murieron más por gripe. Se murieron más por gripe. Mm. Se supone que fueron más de 100,000 muertos de la revolución, claro, pero se murieron 500,000 por la influenza y hambruna y otras enfermedades. Sí, o sea, como que fueron 100,000 en batalla. Ujú. Sí, o sea, Y 100,000. ya 100,000. ahí directo, pues. Y pues el resto por causas aledañas. Que también son consecuencias y van muy de la mano, ¿no? No por nada los 4 jinetes del apocalipsis son 4, ¿no? Sí, y uno es la peste. Uno es la peste, otro es la guerra, etcétera. Pues ahí está. El Oye. trancazo. El trancazo. Pues así nos vamos acercando a la mitad de nuestro conteo y pues tenemos que hablar de uno de esas grandes figuras de la Revolución Mexicana, que es el general Francisco Villa. Ahí está. El famosísimo Pancho Villa, que todo mundo lo tiene como un hombre bragado, un hombre loco, un hombre medio salvaje. Un hombre. El único invasor mexicano a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre más hombre. Que en realidad al parecer era un panquecito. Nah. Yo traigo un dato muy chistoso de que sí me digo así como, ¡ay, Pancho! Tenía una particularidad, una particular debilidad por el mundo infantil. Ajá. O sea, para empezar tuvo 26 hijos. Sí. Ahí está, pues forzosamente te gustan 2 cosas ahí, ¿no? Sí. Tuvo 27 esposas, bueno, 27 parejas conocidas, O aunque sea- una oficial. ¿Con cada una tuvo Ajá. hijos? ¿O... ¿Uno de cada una? Sí, Ah. pero una sin hijo porque tiene 26 hijos y 27 esposas. Ya, ahí está. ¿No? Y él estaba muy preocupado por la formación de los críos. Ujú. De hecho, él siempre decía que a él lo único que le había faltado en la vida había sido cultura. Aprendió a leer muy grande, aprendió con su esposa, con la esposa oficial, digamos, y se armó de una gran biblioteca. Aprendió a leer con los 3 mosqueteros Ah, y siempre fue su libro favorito. Ah, Y, Pancho. y él dijo que
lo que necesitaba el país eran escuelas. Y un día que llegó, cuando se hizo gobernador de Chihuahua, llegó a un pueblo y dijo, ¿cuántas escuelas hay? Ninguna. ¿Cuántas cantinas? 50. Bueno, a partir de hoy las cantinas son escuelas. Genial. Porque además, contrario a lo que todo el mundo creía, Pancho Villa era abstemio, no bebía una gota de alcohol. Ok. De hecho, le parecía algo muy desagradable y decía que era la causa de muchos problemas. Y los cantineros empezaron a utilizar un truco para que no cerraran las cantinas, como esas 50 que las hizo escuelas, y que metieron su bebida favorita, que era Malteadas. malteadas de fresa. Malteadas de fresa. Al parecer, a Pancho Villa le encantaba la fresa, le No podía, encantaba el no helado podía. y le encantaban las malteadas. Sí, era capaz de despellejar a alguien para Tan conseguir una así malteada. que se Son muy cruzaba ricas. el gringo a Ajá. comprar malteadas y a comprar helado. Ajá. Y dentro del abastecimiento traía helado para sus malteadas. Él sabía lo que era ¿No les importante parece en la vida. genial? De hecho, la anécdota está que cuando se reúne aquí en la Ciudad de México con Zapata, famosísimo alcohólico, Ajá. Zapata le dice que no va a cerrar un trato con alguien que no beba alcohol, Ujú. ¿no? Que eso le da muchísima desconfianza. Claro. Entonces le pide un brindis y Villa dice, no, pues bueno, ¿no? ¿Cómo dice Juliana a ese rasgo de la personalidad mexicana? ¿El dulce qué? Ay. Algo del altiplano mexicano. Sí, Ajá. el dulce lamento. El dulce lamento del altiplano mexicano. Sí, claro. Zapata es un ejemplo total del Sí. dulce lamento mexicano. Y entonces Villa tuvo que ceder y se echó un trago de mezcal que escupió de inmediato. Llorando. Dijo, no, yo no puedo con Una esto. malteada. A él lo que le gustaban eran las malteadas. Es como un gran nombre de malteadería, ¿no? ¿Pancho Villa? Sí. Pancho Villa. Claro. ¿A Pancho Villa le gustan las malteadas? Ajá. O de banda Malteadas de y rock. snacks Pancho Villa. Sí, claro. Sí, Que además sí. nadie te Y lo es un creería, ¿no? cineclub y malteadas. Yo cuando leí eso fue como de Sí. ¡nah! Famosísimo. Y estaba muy, muy interesado en la diversión, ahorita que dijiste cineclub, Ujú. no solo en la formación, sino en el cuidado y el entretenimiento de los niños. Ajá. Cuando se hizo gobernador de Chihuahua, le regalaron una hacienda, la hacienda de Canutillo, Ujú. donde lo primero que hizo fue convertir una parte del casco de la hacienda en escuela. Dijo, todos los niños del pueblo van a venir a esta escuela y quiero que en cada rancho haya una escuela. Hizo todo un plan de nación a partir del diseño de la educación de los niños y las niñas. Ujú. Y su escuela y en su hacienda llegó a tener 300 alumnos ¿Qué bajó? En Chihuahua es el Wow. estado con más y analfabetismo actualmente. 27 profesores. 300 alumnos y 27 profesores. Desde ahí la precarización, maestros, resistan. ¡Fight! Pancho Villa estaba en su esquina. Sí. Órale. Bueno, en la esquina de los Bueno, niños, porque de los profes no tanto. hay grandes defensores del paso de Pancho Villa por el gobierno de Chihuahua, ¿no? O sea, está toda la mitología, evidentemente, de el Centauro del Norte, etcétera, la división. El Centauro del Norte, ¿no? Sí. Sí. Claro. El Centauro del Norte, la división del Norte, etcétera. La salvajada, la matazón, la facilidad del gatillo, todo eso, ¿no? Ay, bueno, Pero ¿quién no? yo sí he escuchado conversaciones y he visto portadas de libros en donde celebran profundamente el paso de Pancho Villa por la administración del estado de Chihuahua, en términos económicos incluso, en términos de educación, en términos de salud, ¿no? Sí, que él decía que el norte estaba sumamente desprotegido en esa área Ujú. y que lo único, así, tal cual, lo único que le falta a México es educarse. Ahí está. Y ahí en Canutillo fue donde tuvo su biblioteca de clásicos. En la biblioteca que armó con su esposa. No. Ahí tuvo en la serio? hacienda de Canutillo. Qué rara ¿Todavía existe imagen. la hacienda de Canutillo? Imagínate a Pancho Villa como llegando como en esa escena justamente así como a toda velocidad y frenando su caballo frente a la cámara, bajándose, quitándose el polvo, la sangre, quitándose las ropas de cuero necesarias para montar y demás, agarrando una malteada y sentándose en su biblioteca a leer Los Tres Mosqueteros. Pues le Ah, sí. gustaba. ¡Wow! No, puede ser. Pues, con A él lo razón. que le gustaba era la aventura. Qué Eres bonito, muy Pancho. grande, México. Sí. Y todo lo demás es muy pequeño.
Eres muy grande, México, y todo lo demás es muy pequeño. Ahí está. Listo. Con esto llegamos a el lugar 5 de nuestros momentitos curiosones, simpaticones de la Revolución Mexicana. Yo les traigo uno rarísimo, amigos. ¿Listos? Sí. Que con este conquistamos el lugar número 6 de este top 10 de curiosidades de la Revolución Mexicana. Pues conozcan a la banda del Automóvil Gris. La banda del Automóvil Gris es un evento extraño de la criminología revolucionaria del 1915. De la criminalidad, ¿no? De la criminalidad, pero también del estudio de, ¿cómo se llama eso? Sí, de la criminalidad. La criminología, ¿no? ¿Qué era la banda del Automóvil Gris? Pues algunos dicen que eran unos pillos vestidos de militares en un automóvil gris. Y que hacían redadas y asaltos y sobre todo incautaciones a casas, gente rica, etcétera. Otros dicen que era un cuerpo o un mini cuerpo o algo así, no sé cómo sería en Minicuerpo. divisiones militares, etcétera, pero era una pequeña célula carrancista bajo las órdenes de Pablo González, que era lugarteniente de Carranza y que eran encargados básicamente de robar de manera legal y oficial para justamente mantener nutrido y enriquecido primero a Venustiano Carranza y después a las tropas carrancistas. Esos lentes chiquitos no se iban a pagar. No se iban a Gratis. pagar solos, esos Ajá. bigotazos, Oye. esos trajes así que se ven a la distancia y a través de las décadas de la mejor manufactura. Esa ¿Tu barbota nombre se bien hace cuidada. Ujú. Si tu nombre se hace verbo, hay Oye. verdad, ¿no? Entonces, esto pasaría como un detalle cualquiera de la Revolución Mexicana, salvo que en 1919 se estrena la película La Banda del Automóvil Gris, que es uno de los primeros, si no el primero, de los ejemplos de la historia del cine mexicano. Empieza siendo un ejercicio documental que deriva en ficción y empieza a tener unos experimentos que hasta Lars von Trier regresarían, como por ejemplo el policía que interpreta al policía que agarra a la banda gris, a la banda del Automóvil Gris, era el policía que sí los agarró. Sí, los agarró. O Pero sea, no lo grabaron aplicaron un dogma agarrándolos. total, Ajá. así como aquí no trabajamos con actores, aquí trabajamos con la gente de verdad. ¿Quieren otro dato dogma? Sí. El fusilamiento de la banda del Automóvil Gris de la película es el fusilamiento de la banda del Automóvil Gris. O sea, es una película snuff. Es entre documental, ficción, dogma. No. Empieza siendo una película silenciosa, después empieza teniendo... La misma familia le pone música y a partir de ahí pues ha adquirido color, ha perdido color, ha ganado escenas, ha perdido escenas, etcétera. Lo cierto es que es un hito. Es un hito para el cine nacional. Es uno de los primeros ejemplos de largometrajes. Y es uno de los primeros, creo que es el primer éxito de taquilla de la Del cine historia del mexicano. cine nacional. Disponible en la Filmoteca UNAM. Ajá, sí. Y de hecho pueden encontrar muchísimas versiones en YouTube. Por ejemplo, si quieren llegar a ese hórrido momento en donde son fusilados de verdad la banda del Automóvil Gris, podrán leer la siguiente leyenda antes del momento, que era un precaución. Este material puede ser, ¿cómo dicen? ¿Sensible? No, Sensible. pero ¿cómo dicen ahora? ¿Impactante? No, que gatillea, que... Trigger. Ajá, que puede ser triggering. Esta es la advertencia del triggering, pero cuando los hombres eran hombres, ¿no? La escena del fusilamiento a su natural horror reúne su autenticidad. Con su absoluto realismo, hemos querido demostrar cuál es el único fin que espera al delincuente. Ay, güey. Y los matan ahí. Y los matan, güey. No solo los matan, los rematan, ¿eh? O sea, es un fusilamiento y después los gendarmes que se ve que son acuciosos se acercan y después te enteras que es la verdadera banda. Es la verdadera banda del Automóvil Gris, ¿no? Y es chistoso porque ese es el primer momento de filmación. O sea, todo empezó con la filmación de ese fusilamiento y luego fueron las después otras. recrearon con la ayuda del policía que los agarró.
y que fue el protagonista de la película entera. ¡Qué locura!, ¿no? Sí. Sí, yo sabía que era un hito y sabía que es una conversación constante, como en el mundo, así como de las mejores películas mexicanas de la historia, etcétera. Las Pero primeras. no y sabía eso, todos ajá. estos detalles, es una locura. En fin, queridos amigos, estamos alcanzando la mitad de esta emisión con los momentos curiosones, las notitas Jocosas. jocosonas de la Revolución Mexicana. Les traemos 10 y sus bonus tracks. Entonces, espérenos un segundo porque es momento de hacer una pausa, porque honor a quien honor merece y amor con amor se paga. Este es el momento en el que nos levantamos y celebramos a nuestros Patreons, porque son los encargados, los responsables de mantener encendidas las luces y mantener latiendo nuestros corazones. Muchas gracias, Patreons. Si ustedes quieren aparecer en esta lista, se los vamos a agradecer muchísimo. Solo visiten patreon.com/todo menos miedo. Y si llegaron a este momento en alguna de nuestras plataformas, dígase YouTube, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, etcétera, 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 este ya es un excelente momento para suscribirse, para ponerle like, para encender las notificaciones. Nos ayuda muchísimo que lo hagan. Suscríbanse a nuestro canal, enciendan las notificaciones. Muchas, muchas gracias. Y dejen sus comentarios. Nos encantará leerlos y nos encantará que nos corrijan y nos encantará responderles. Y si usted siente la curiosidad absoluta de ver más material, pues está en nuestras redes sociales. @HALB Podcast. Vamos con los honores a la bandera y regresamos en un segundo. Nos quedan 6 momentos estelares y extrañísimos de la Revolución Mexicana. No se vaya a ningún lado. Y estamos de vuelta, señoras y señores. Seguimos recorriendo las curiosidades de la Revolución Mexicana porque estamos finalizando noviembre y eso quiere decir que es un aniversario más de ese evento histórico fundamental para el devenir humano, Sí. para el desarrollo de la historia sociedad. universal, de la historia universal, de la sociedad, de todo, en México y en el mundo. Revolución Mexicana, 1910, Yo creo que ibas a decir, 2024. la cerveza es Exacto. En México, como en el mundo, la revolución es mexicana. mexicana. Ahí está. La malteada es de fresa. Queridos amigos, ya recorrimos los primeros 6 espacios en este top 10 de curiosidades y extraños momentos jocosos de la Revolución Mexicana. ¿Por qué lo estamos haciendo? Lo repetimos porque tiene una relación total con este 2024, en donde tenemos conversaciones abiertas con Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, ¿no? Así, tan sencillo como eso. Una revolución sui generis, el inicio de la revolución. Hablamos de mujeres y niños, hablamos de Madero y su beta más misticona, hablamos de esa famosa cifra del 1,000,000 de muertes, hablamos de Francisco Villa y sus malteadas, hablamos de la banda del automóvil gris. Y es momento de hablar de uno de los lemas, tal vez el lema más importante del siglo XX mexicano, ¿no? Así es, sufragio efectivo, no reelección. Ahí está, Que hasta yo me lo sé. Así es. Ujú. ¿Y quién lo dijo, Benji? Pues Madero, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Un espíritu? ¿Se lo susurró un espíritu a Madero? Yo creo que él hubiera querido que eso hubiera pasado, pero no. De hecho, lo dijo Porfirio Díaz. No manches. Lo dijo Porfirio Díaz en 1871, cuando estaba en contra de Benito Juárez y ya no quería que se reeligiera. Entonces Porfirio Díaz dijo, sufragio efectivo, no reelección. Y al parecer, efectivamente Madero lo dijo, pero lo decía como, o sea, como irónico, para que sonara así como, ¡ja! No, que sufragio efectivo, no reelección. ¿Ah, en serio? Como Sí. para hacerse la Valera Díaz. Sí, sí, sí. O no. sea, justo. No es un plagio, ni un robo, ni un chisme. Sí lo decía y lo decía como en, ¡ja! Ahora, ¿quién resulta está? que... Ahora resulta No manches. que quien quería, el sufragio efectivo, no reelección, se está reelige, que se reelige. Entonces, dame el poder. Ahí es... Ah, no tenía idea. Así es. O sea, sabía que, claro, pues, Díaz había tenido una conversación sobre la reelección muy clara, ¿no? Ujú. Y ese es uno de sus lemas para justamente
tratar de tomar el poder, que después Juárez se le adelanta, muere antes, etcétera, ¿no? Y dice, Pero- Y lo dice en la Reforma, porque acuérdense que Díaz entra a la ciudad, Ujú. lo nombran presidente y él dice, no, todo legal, que se hagan elecciones, ¿no? sí, Ajá. Que casualmente gana, termina el periodo ¿de verdad? y él dice, no, yo a contrario de Juárez, sufragio efectivo, no reelección, y no me voy a reelegir. Y mete a sus 2 centenados, Ujú. ¿no? Claro. Pero, y después ya regresa y se le olvida un poco la frase. Y cambia la... Y Madero sí le hace, Constitución. pues no, que es sufragio efectivo y no reelección. Y Te llega voy a Fran- recordar al pequeño Porfirio de 1871. Y llega Madero todo remolón, Ujú. como el fantasma de las navidades pasadas. Ajá. Justo así llegó. Tú dijiste, Porfirio, tú lo Que dijiste. ya no te acuerdas. Para que vean, Wow. Porfirio Díaz siendo causa y, Sí, ahí y está. circunstancia de la Revolución Mexicana. Listo. Así es. Pues antes de llegar a los 3 primeros lugares de estas curiosidades, les traemos un par de Ujú. bonus Bienvenidos al bonus. que no queríamos dejar fuera, porque Ujú. la neta es que sí están muy interesantes, ¿no? Sí, claro. Uno que tiene que ver con Porfirio Díaz, que es que una de las grandes aportaciones de Porfirio Díaz y también de sus centenados, porque fue él el que creó la vía ferroviaria, es el ferrocarril, tal Ujú. cual, ¿no? Las líneas del ferrocarril que permitieron la conectividad de todo el país. O sea, el país estaba absolutamente desconectado y el ferrocarril hizo posible que los estados del norte tuvieran contacto con el centro y un poco con algunos del casi sur, ¿no? Ahora bien, ese gran invento o ese gran aporte del porfiriato acabó siendo la joya de la corona de la Revolución Mexicana. Ujú. El ferrocarril fue el medio de transporte por excelencia de todos los caciques revolucionarios. Es clave para que Madero logre llegar desde Estados Unidos a la ciudad Ujú. en el tiempo y la fecha en que lo había indicado. Puntual. No, Y- no lo mencioné, pero tiene todo el sentido del mundo que haya dicho Ah, 20 de las- noviembre a las 6 de la tarde, porque hay toda una sección en su tratado en el manual espírita sobre Ajá. numerologías, Ujú. sobre conexiones no de los astros, sino de la energía, algo de la así. energía. Ujú. Mm. También permitió en gran medida ciertos cotos locales, ¿no? Ujú. Como que quien se apropiaba las vías del ferrocarril de una zona tenía control sobre esa zona, ¿no? Que al mismo tiempo fue separando o rompiendo esa conectividad. También tuvo que ver que los revolucionarios cooptaran el ferrocarril desde muy temprana, desde muy el inicio de la Revolución Mexicana, porque tal cual era de secuestrar los trenes, como ahora se secuestran camiones. Ujú. Pero también muchos maquinistas le entraron. Yo no sabía, por ejemplo, que el general villista Rodolfo Fierro, esa bestia humana retratada en un par de cuentos muy violentos, De Martín de la Luis litera- Guzmán, ¿no? En particular. de Martín Luis Guzmán y de... Se me fue el otro. Mm. De Fuentes, creo. Ah, sí. No, Rafael F. Muñoz. Ujú. Búsquense un cuento que se llama Oro, Caballo y Hombre Ujú. y La fiesta de las balas, ¿no? Famosa. de Martín Luis Guzmán, que narran las dos la muerte Ujú. de Rodolfo Fierro. ¿No es película Rodolfo también, La Fierro, fiesta de las balas? Podría ser. De cualquier forma, estos dos autores fueron villistas, o sea, no son así como cuentos que les contaron por ahí, ¿no? No. Vieron cosas. Rodolfo Fierro fue un general villista, pero antes de eso fue ferrocarrilero. Ah. Y a él tal cual lo sacan de la locomotora y véngase, y él pues le gustaba la bala y dijo, va, ¡Va! yo me rifo. Uf, Eh, me encanta. Vámonos con la bola. se 20 valoraba... años de ser ferrocarrilero Sí, frustrado. güey. Exacto. Fue Sí. pasión, por fin. Sí. Los sueños sí se hacen. He manifestado. Sí, ahora Quiero sí. matar, quiero matar. Madero tenía razón. Sí, exacto. El hecho de que fueran tan útiles los ferrocarriles ayudaron también a que la Revolución Mexicana, pese a lo cruenta que fue, no tuviera tanta destrucción de infraestructura. Ujú. O sea, digamos, los revolucionarios cooptaban la riqueza, las haciendas, los ferrocarriles, mas no destruían.
Únicamente las tropas zapatistas llegaron a volar puentes y vías del ferrocarril Ujú. hasta que se dieron cuenta de lo útiles que eran y entonces las dejaron intocadas. Ahora, esa no destrucción también lo que provocó fue que, a diferencia de otras tantas revoluciones, la Revolución Mexicana no redujera tanto la desigualdad como otras luchas armadas, Ujú. porque lo único que hacía era que la riqueza cambiaba de manos, pero no de número de manos. Maldita ¿Cómo? sea. Ajá. O sea, un cacique tenía... O sea, la Revolución Mexicana es la única revolución del mundo que no balanceó la riqueza de todo el país. No tanto como pudo hacerlo. Ah. Porque, digamos, un terrateniente tenía un montón de territorio Ujú. controlado, llegaba a la revolución, pero ese territorio pasaba a ser del cacique. Ajá. Y el cacique no repartía, Ujú. sino que el cacique decía, pues yo aquí mando. Ujú. ¿No? Entonces, el ferrocarril sirvió también por eso se rompió también cierta conectividad, porque era una manera también de cortar los insumos. Carranza corta las vías del ferrocarril hacia el norte para tratar de ahorcar a Villa, Ajá. ¿no? Y de que no le llegaran los insumos, aunque pues él se aprovisionaba del gringo. ¡Mi helado! ¡Mi helado! No vas a detener, Carranza. Maldita sea, Carranza. Entonces, el desarrollo de las vías de ferrocarriles durante el Porfiriato fueron claves, pero también fueron claves para que la desigualdad, pues en cierto sentido, permaneciera en el mismo status quo. Qué Pero bajón. no entiendo. O sea, ¿cuál es la relación entre ferrocarril y desigualdad? Que el desarrollo no se repartió, o sea, no hubo mayor acceso. Ajá. O sea, no es que el ferrocarril diera acceso de conectividad Ujú. a la población en particular, Ujú. sino que era para uso particular de ciertas personas. Ah, Entonces, ok. no extendió derechos en ese sentido, Ujú. como sí lo hizo en otros aspectos la Constitución, por Ujú. ejemplo, los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por cierto, el creador del artículo 123 de nuestra Constitución fue un ferrocarrilero. Ahí está. ¿No? Entonces, y el ferrocarril ayudó a crear estos cotos de poder en que la riqueza solo cambiaba de manos y Ya. no se redistribuía. Ah, claro. Y esa es una de las grandes discusiones de Zapata después del triunfo de Madero, ¿no? Por ejemplo. Sí, Sí, era de- de, oigan, Sí, pues, o sea, como, hey, que hablamos de repartir tierra, ¿no? ujú. Y eso no está sucediendo, Y ¿no? Madero así de, espérame. ¡Aguántame, aguántame! Es que los del norte, los sonorenses ya se apañaron. ¿Te Pues sí. imaginas no a es una Madero buena sentado hora. así en el patio, acá tratando de conectar Sí, me lo energéticamente con Zapata a 2000 kilómetros de distancia, así como, Emiliano, detente. ¿Me escuchas, Emiliano? Emiliano, no te saques de onda. Emiliano, Soy por yo, favor. Francisco. Lanza un balazo si me escuchas. Exacto. Ya entendí, claro. Ok. Bueno, fundamental, el uso de la vía férrea. Bonito, ¿no? Es de esas cosas que a mí me entusiasmaron desde siempre de la 4T, por ejemplo. Había cosas que yo decía, no entiendo, pero desde que perdió por segunda vez, que tenía todo este plan de trenes, dije, hijo, eso sí me mueve el tapete, cabrón. Y sé que a mi papá, por ejemplo, que en paz descanse, al final que se volvió medio un reaccionario, de las cosas que no podía no celebrarle al obradorismo era el regreso del tren, o de los Sí. trenes, o de la idea de tren, ¿no? También nos regaló uno de los versos más bonitos de la canción mexicana. Bueno, sí, Ese- en el tren de la ausencia me voy. No, Mi no, boleto no tiene también regreso. el de como a las 6 de la tarde cantaban los horizontes. Ay, qué bonito, no sé de dónde, de dónde es. Es de un corrido. Ah, ¿sí? Del 7 leguas, el corrido del 7 leguas. Cantaban los horizontes. Cantaban los horizontes porque es la Claro. No, mira qué bonito. A mí me encanta lo de en el tren de la ausencia me voy. Listo, señores, señores. Otro bonus. ¿Quieren bonus? Sí. Ahí va. Listo. Saludos, niños noventeros. Otro bonus. Ahí les va una mini galería de personajes inquietantes de la revolución que no son forzosamente mexicanos. ¿De acuerdo? Sí. Jack London.
Alcoholicazo, gran narrador, periodista, caminó las avenidas del México revolucionario y se enamoró de ¿saben quién? ¿De quién? Victoriano Huerta. ¿Qué? Escribió de Victoriano Huerta. Es la flor del indio mexicano. Es valiente. Es magistral. Así es. Era denso. Jack London. ¡Jack! Sabemos que Victoriano Huerta era un alcoholicazo y Jack London también, entonces tal vez ahí compartían cierta conversación. Jack London suena como a los que ahora están mamando a Elon Musk. Que hace Ándale. cualquier cosa en Twitter y es como de, sí, es un genio. Sí, podría ser, sí. Bueno, Jack London, autor de Colmillo Blanco. Colmillo entre otras tantas Blanco, cosas. etcétera. Tiene un famoso cuento basado en la Revolución Mexicana que se llama El Boxeador. John Kenneth Turner, que todo el mundo lo conoce, México Bárbaro. Arthur Cravan, por ejemplo, una extraña figura del dadaísmo internacional, del situacionismo de X, Y y Z, un hombre de vanguardia antes de que existieran las vanguardias. Uno de los mitos de su muerte era que había muerto en una escaramuza revolucionaria después de que hubiera decidido irse con la bola. Pero también hay otros tantos mitos sobre su muerte, no se puede asegurar, pero bueno. Pero este es uno muy padre, Este es uno ¿no? de los difundidos, ¿no? De los difundidos es que se murió en la revolución. Hijo, sobrino o algo así de Oscar Wilde, etcétera. Búsquenlo, es un personaje muy, muy interesante. Arthur Cravan. Giuseppe Pepino Garibaldi. Giuseppe Pepino Garibaldi. Bisnieto o nieto del famoso Garibaldi, unificador de Italia. Conoció a Madero en Estados Unidos, sintió un flechazo profundo por su espíritu. Y dijo, ¿sabes qué, mi querido Madero? Yo me voy contigo. A donde sea. Y cruzó la frontera con Madero, se volvió parte importante de las fuerzas maderistas, al grado de que dijo, ¿y estos qué? ¿Quiénes son estos bravucones? ¿Quién es ese Villa? Y le incautó a las armas a Villa. Y Villa le escribió una carta. Dame mis armas, por En vez de favor. irse a las patadas, le escribió así como, señor Giuseppe. Giuseppe, por favor, regréseme mis Hágame el armas. favor de devolverme las Porque armas. se sabía que Giuseppe Pepino, es muy chido decirlo, Giuseppe Pepino era muy amigo de Francisco Villa y aparte era un hombre hecho y derecho y muy bravo, aparentemente. Bravo al grado de que le respondió la carta, la luenga carta de Villa llena de te quiero mucho, Pepino. Le respondió de esta manera: señor Villa, no entrego nada. Y si usted es hombre, yo también lo soy. Pase usted por el rifle. Y Villa, va. Uy. Bueno, pero ahí hay albur, no lo había pensado. Sí, no era por Bueno, eso. la cosa es que Villa se mega encabronó y se le fue encima. Y Madero tuvo que intervenir vía psíquica. Pepino. Amigos, Pepino, Panchito. Perdónense, por favor, Pa- perdónense. Pepino, Pachito, somos amigos. Los tres somos amigos. Sí. Pero bueno, ahí está el señor Garibaldi. Amelio Robles, nacido en 1889 y muerto en 1984, es la primera persona cuyo cambio de género fue reconocida institucionalmente. ¡Órale! Él nació mujer biológica, ya iniciada la revolución. Ella, integrada a la revolución, decide que ya estuvo bueno, que se llama Amelio Robles, se destaca, se vuelve veterano de la revolución, Ay, ya, soy Amelio. se integra a la sociedad, etcétera, personaje, hombre reconocidísimo, celebradísimo y honradísimo, y es la primera persona que el gobierno mexicano dice, Va. oye Amelio, Pues si tú como dices que que tus eres papeles Amelio, eres están mal. Amelio. aquí está, te los corregimos, así termina la película. Qué bonito, ¿no? Se me ocurrió ahorita. Estuvo chido, sí. Bueno, Bueno, Amelio más Robles. revolucionarios, banda. Sí, Oigan. sí, Amelio Robles. Sí, Mira. sí. Vivió como mujer 15 años y el resto de su vida como hombre y en algún punto hombre ante la ley y ante todo el mundo. Órale, Amelio. Otro personaje interesante, Shotoku Baba. Así es, queridos Baba. amigos. Japón tuvo un extrañísimo papel en la Revolución Mexicana. Todo empieza porque en 1906 había una plantación llamada La Oaxaqueña en donde estaban esclavizados muchos japoneses. Ok. Ellos se fueron invitados a trabajar y, Invitados sobre y llegaron todo. a México Y así luego como, no. teca, teca, ten, etcétera. Y sopas, condiciones laborales del trópico. No. Ante lo cual, un señor llamado Senso Tanaka, después conocido como José Tanaka, dijo, huevos,
huevos, vámonos, No senpai. se vale. Senpai, vámonos. Y agarraron sus chivas y saques y agarraron hacia el norte. Agarraron hacia el norte en una coyuntura bien especial porque justamente empezaban los madrazos. Los japoneses llegaron al norte justo en el momento en el que empezaban los madrazos. Ahí intervino un señor Shotoku Baba, amigo de Villa. Regresamos Todo el mundo a este es amigo de personaje. Villa. Pues parece Pues que era es que fácil. era- Es el Parece más que era popular fácil. de todos. Era de pelos, Pancho Era Villa. fácil meterse a su cama, era fácil amarlo. Amarlo como el Mira. hombre que era. Sí, por todos aparentemente. El señor Shotoku Baba resultó muy amigo de Villa y le dijo, hey, ¿qué onda, mis paisanos? Que crucen Estados Unidos, aquí no van a aguantar. Y fue responsable de que se salvaran un montón de ciudadanos japoneses y No que, van a y que aguantar. evitaran participar en la guerra. Pero otros dijeron, ni madres, yo quiero Me madrazos. quedo. Como el señor Kingo Nonaka y el señor Senso Tanaka, que se integraron a las huestes villistas. Órale. Al grado de que Kingo Nonaka fue el doctor personal del doctor Madero, de Francisco y Madero. Pero él fue criado en México, ¿no? Su hijo Ah. contó su historia del señor Kingo Nonaka, que se llama creo que Eugenio Nonaka o algo así. Y eso no se queda ahí porque, por ejemplo, Villa tenía mucha afición por el amor y el amor entre los seres humanos y las naciones y dijo, tú, el de los ojitos bonitos, tú eres mi cocinero. Y su cocinero oficial durante mucho tiempo fue un japonés llamado Tsuruo Nishino, cocinero oficial de Francisco Villa. Y también, esto está chidísimo, ¿sabían que Shinzo Harada era el instructor oficial de judo de las huestes villistas, carrancistas y zapatistas? Claro, judo. Pues ¿En también. serio? Llegó con el porfiriato, el señor Shinzo Harada, que el porfiriato tuvo una conversación con el Japón Imperial Real. Ajá. Lo de los árboles púrpuras, ¿cómo se llaman? Las Las jacarandas. jacarandas. Todo eso es de conversaciones japonesas. El jardín de los cerezos. Todo eso. etcétera. Y cuando se fue Villa, dejó ahí a su instructor de judo. Así como de, no, General Villa. No sé cómo hacer acento japonés, pero imagínenselo en japonés. Ajá. General Abajo. Díaz. Y pues del Díaz se despidió de Veracruz y se quedó el señor Shinzo Harada y se dedicó a darle clases de judo a los ejércitos de Carranza, de Zapata y de Villa. Bueno, pues quieren Ahí aprender está. judo. Sí, tal cual. Kingo Nonaka, por ejemplo, no solamente era el doctor de Madero, le salvó la vida. Ah, sí. Sí, se volvió doctor de Madero, por ejemplo, porque en una escaramuza un fragmento de granada atravesó el cuerpo de Madero, que yo no sabía que Madero sí vio combate, entre comillas. Me imagino que siempre estaba corriendo de un lado para el Pues otro. es que así como, ¡ah! Yo Pero creo sí que le dieron un balazo. que sí hubo un momento en que todo México era combate, ¿no? Ujú. Y Kingo Nonaka le salvó la vida. Y a partir de ahí empezó su relación con ¿El doctor Madero. Kingo? Ujú. El doctor Kingo Nonaka. Listo, ahí está. Segundo bonus para todos ustedes, extraños personajes También internacionales. Ambrose Bierce, ¿Quién? el escritor Ambrose Bierce, ¿En serio? se enlistó con las tropas villistas ¿En serio? y misteriosamente desapareció aquí Ah. en México. Ambrose. Nadie sabe qué pasó. Ambrose Bierce. No estamos pensando en Cravan, entonces, No. Arthur Cravan. Ambrose Es Bierce. otro desaparecido. Ajá, ¿Autor de? no me acuerdo. ¿Nos puedes buscar? Ambrose Bierce. Ambrose Ambrose Bierce. Bierce. Ahí te lo encargamos, mi querido Fer. Ahí está, bonus. Hablamos de El Ferrocarril y hablamos de estos extraños personajes internacionales. Hay muchos más, ¿eh? Sí. Hay muchos más, pero estos fueron de los que más me llamaron la atención. Listo. Qué padres. Regresemos a Villa. Regresamos a Villa. Villa, este detalle de Villa es muy precioso. Porque Pancho Villa era actor de Hollywood. Ahí está. ¿Cómo ven? Estoy revalorizando mucho a Pancho Villa. Sí. ¿Se les antoja leer el librazo ese de Sí. Paco Ignacio Taibo? No. No, ¿verdad? ¿No? Te quiero mucho, Pancho Villa. Pero a ti no, Paco Ignacio Taibo. Para ti no, Paco Ignacio. ¿Ya sabes de Ambrose?
Antes de comenzar, Ujú. tengo 2 datos curiosos. A Ajá. ver. El primero es de Ambrose Bierce. Ajá. Escribió The Occurrence at Owl Creek, Ajá. The Devil's Dictionary, A Horseman in the Sky, The Complete Short Stories of Ambrose Bierce, Ujú. The Bored Window, Tales of Soldiers and Civilians, Ajá. The Damn Thing, Oil of Dogs Short Story, Haita the Shepherd y The Death of Halping Fraser. Ahí está. No sé si es él. Un denso Ambrose, ¿no? Al parecer sí, porque dicen que murió en Chihuahua en 11 de enero de 1914. Ahí Lo está. tienen muy exacto, pero, o sea, hay, hasta donde yo alcancé a leer, solamente tienen registrada su desaparición, pero en realidad no saben qué pasó. Ah, de ser ese Mm. día y que se fue a la villa. Así es. Y por Pues otro sí. lado, ¿sabes Ajá. cómo era el apodo del cocinero? ¿Cómo? ¿Cómo? Te cocino tu carne. ¿En serio? No, no es cierto. Ah, Pero me dio mucha risa. es buen chiste. Es buen chiste. Bueno, Ujú. entonces, Pancho Villa fue actor de Hollywood. Era 1914 y Villa ya se había vuelto muy famoso por aquí y por allá. Su fama había llegado a Hollywood, donde la compañía Mutual Film Corporation contactó a Villa para... ¿Mucho film? Mutual, Ah, Mutual. Ya. sí. Aunque mucho hubiera estado mejor. Sí, está chido, ¿no? Mucho film. Mucho Film Corporation. Sí, está bueno ese nombre. Contactó a Villa para filmar un documental sobre su vida. Y le ofrecían $25,000, que para ese momento era mucho dinero. Y Villa dijo, ¡claro que sí! Claro. Wow. Sí. La película se iba a llamar La vida del general Villa. Ujú. Y sí le empezaron a grabar. Esto es, bueno, empezaron a grabar como su vida cotidiana y algunas de las batallas. Lo que es muy interesante del documental de Villa es que estaba siendo producida y dirigida por D.W. Griffith. Ah, el del nacimiento de una nación. Exactamente, es el director del Nacimiento de una Nación. Ujú. D.W. Griffith además es considerado el padre del cine moderno. Ahí está. Él hizo los primeros planos y los flashbacks y el relato cinematográfico. Es un hombre muy importante e hizo esta película que dice Benji, El Nacimiento de una Nación, que es sobre el nacimiento del Ku Klux Klan. Sí, ha envejecido mal. Véanla, vale mucho la pena, Es pero sí ha muy envejecido buena. mal. Sí. Después hizo otra que se llamaba Intolerancia. Ah, sí, como ajá. para limpiar su nombre, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, él decía que él no tenía nada de qué disculparse y nada de qué avergonzarse, que los intolerantes eran los demás. Era Pues un él artista. tenía como un rollo, soy documentalista antes de... Sí, o sea, como de yo solo estoy Filmando. registrando, Ujú. ¿no? Sí, es un personajazo, ¿eh? Sí. De hecho, no sé si todavía, yo me esperaría que sí, pero sé que existió la discusión. Al premio más importante para un director otorgado por otros directores se llama D.W. Griffith. el Griffith. Ya no lo encontré, Pero sí hubo una discusión hace unos años de si Lo debían poner, ¿no? si le quitaban el nombre o no, porque justamente es un poquito espinosa, en particular la del Nacimiento de una Nación, porque sí está ahí. Pues eso, Sí. véanla, ¿no? Véanla. No me hagan describirla. Pero, o sea, sí está muy buena. Pero es buena, es buena. Es muy buena. Y además era muy amigo de Charlie Chaplin. Y hizo más de 500 películas, hizo muchísimo cine. Ok, él se lo puso a sí mismo, el padre del cine moderno. ¿Él se lo puso a sí mismo? Sí, él se lo puso a sí ¡Qué mismo, pero sí chido! es el padre del cine moderno. O sea, sí ¡Wow! había mucho más discurso en Europa también sobre el cine, pero sí es el padre del cine moderno. Él fue el primero en hacer los flashbacks. Qué grande. Ajá. Sí, es como Napoleón diciendo, Sí. yo llegué y tu corona estaba cubierta de lodo, ¿no? Sí. Sí, claro. Qué chido. El actor Raúl Walsh era Villa de joven. Ujú. También era un actor hollywoodense muy importante para la época. La película lamentablemente está perdida. No se encontró, o sea, editada ya completa, no se encontró por ningún lado. Existen algunos pedacitos que están en la Biblioteca del Congreso de Washington. Ahí está. Sí. Esa famosa foto de Villa, esa justo, Sí. es parte de la película. Que de hecho, Eso es una carrera a caballo que le pidieron que repitiera
varias veces. Y estaba un Y que poco harto, ¿no? aparentemente era súper enloquecedor lo que hacía porque corría a toda velocidad en contra de la cámara y detenía el caballo Como- segundos antes de golpear al camarógrafo, lo cual pues, es muy chido. Muy ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! Que también el rollo era que quiso empezar a hacer documental y empezaron a grabar las batallas en vivo. Ujú, Y después dijeron, el crew dijo, nos van a matar aquí. ujú. Y fue que empezaron a hacer, como en la banda del automóvil gris, Sí. empezaron a ficcionalizar. Ujú. Y fue cuando trajeron esta. A actor y Road dijeron, Welsh. mejor vamos a hablar de sus orígenes en general, porque esto está muy peligroso aquí. Sí. Se empezó a complicar. Sí. Pero Así mucho es. del registro del ejército villista, de la División del Norte, de Villa en acción, de Villa pues, paseando, cotorreando, etcétera, es parte de ese esfuerzo fílmico. La sobre vida del general Villa. la vida del general Villa. Ahí está. Así es. Pues ya nada más nos quedan dos Ujú. curiosidades. Y la segunda, esto también es una cosa muy extraña. Ujú. Y yo no conocí el dato. Resulta que hay un personajazo llamado Félix A. Sommerfeld. ¿Quién era Félix A. Sommerfeld? ¿Quién? Un espía alemán. Ujú. En casi todos los documentos está como un espía alemán. Hace unos años sacaron su biografía. Qué mal espía si todo el mundo ubicaba que era un espía, ¿no? No. Ahora está documentado, Ajá. pero en gran medida porque hace unos años se publicó una biografía que se llama El más grande espía. Ah, oh. Pero es cierto, si publican algo que se llama el más grande espía, ya no eres el tan grande espía, ¿no? No lo había pensado, pero Bueno, sí. pero 100 años después. 100 años después, claro. Resulta que Sommerfeld era tal cual un ciudadano alemán encargado estaba comisionado en México porque hacía inteligencia para Alemania. Ujú. Era como el conecte en Norteamérica para Alemania. Ujú. Entonces él llegó acá y dijo, se me hace que este Madero promete. Se hizo muy amigo de Madero, Ujú. lo conoció en Estados Unidos, se hizo muy amigo de él y fue una persona de gran confianza de Madero. Tan es así que le ayudó a diseñar parte de su seguridad personal. Se convirtió en el asistente personal de Madero y después fue el jefe del servicio secreto que oficialmente estaba a cargo de Gustavo A. Madero, hermano de Francisco I. Madero. Que me acabo Ah, de enterar que era su hermano. No, ¿tú también? Ujú. Lleno de vergüenza, les confieso. Ahora más bien les confesamos Sí. que A Madero y Madero son hermanos. Sí. O sea, Ahí Gam, está. Gam es hermano de de- Francisco. De Fim. Gam y Fim, hermanos para siempre. Mira. Sí, ahí está. Félix Sommerfeld le advirtió, le dijo, oye, Madero, ojo con Huerta, no es de fiar. Y Madero le dijo, sí. Ya, Oye, ya sí, qué sabemos, mal tino, ¿eh? ya sabemos cómo Ujú. acabó eso. Después de la decena trágica, se alió con Carranza Ujú, para terminar con Huerta. ujú. Dijo, esto no podemos dejar que avance. ¿Qué hago, venganza? Este güey sí está loco. Ujú. Estaba loco. Y ayudó a Carranza a frenar a Victoriano Huerta. Después, cuando Carranza se pelea con Villa, dice, no, la neta es que me cae mejor Villa. Y se vuelve villista, también muy cercano a él. Él era el que le fondeaba y le traficaba las armas desde Estados Unidos a Villa. ¿En serio? Ujú. Él se va a Estados Unidos y entra en contacto con el que era el abogado de Madero y lo convence de que le entregue sus fondos a Villa. Y empieza a cabildear para que Estados Unidos reconociera diplomáticamente a Villa como presidente, no a Carranza. Pero está en esos tejes y manejes cuando lo piensa mejor y dice, a ver. Últimamente, ¿qué me conviene a mí, que soy Ujú. alemán? Y entonces le propone al gobierno alemán crear un conflicto entre Estados Unidos y México para que Alemania pudiera empezar a meter ahí una cuña. Y por eso siempre fue el principal sospechoso de haberle calentado la cabeza a Villa para que invadiera Columbus.
No hay dato histórico que compruebe que eso en realidad fue una maquinación de Sommerfeld, Ajá, pero los tiempos extrañamente coinciden. ajá. Sí Después- suena muy de espías. Sí, además Sí. Alemania quería con México. Ah, ¿Te él- imaginas Quería todo que ver. mandando sus memos a la patria alemana? Qué él lo fue el- que era. Se él me fue el- ocurrió algo. Invadamos Estados Unidos. A partir de What? acá. Él fue el contacto para varios agentes alemán Ujú. que empezó a trasladar a Estados Unidos. Después ya a la caída de Villa huyó, parece que primero al Paso y después no se sabe a dónde. No mames. Simplemente Años desapareció después se de la cambió el faz de nombre la por tierra. Adolf. Pero era una gran figura, Ajá. Sommerfeld. Sommerfeld. Viajó por todos lados, también anduvo en Centroamérica, o sea, sí. Fue Acapulco. Por Sí, todo sí, sí, me la- encantaría la leer su pasó diario bien. en que siempre terminaba diciendo así como, pues sí, estoy otra vez en México, sigo odiando a los judíos. Y todas, que siempre terminaba sus notas así como, No, él era y sigo judío. ok, perdón, Ah, no, Sommerfeld. entonces Él no los era odia. judío. Ahí está. Y entonces no, Deutschland le pagó mal. no a la- creemos que si regresó a Alemania no la pasó bien, Sí. pero tampoco sabemos en dónde fue que Órale. terminó sus días. El gran Órale. espía. Pero lo que sea que haya de servicio de inteligencia en México se le debe a este señor, Órale. Félix A. Sommerfeld. Él creó el servicio de inteligencia de Madero. Sí. Wow. Me estoy dando cuenta, ¿se imaginan que Madero en realidad fuera un pésimo espiritista? Pues creo que no era muy Suena bueno que era espiritista. pésimo. Un pésimo numerólogo y que dijo como de, la revolución tiene que empezar el 20 de noviembre y por eso salió tan mal. Sí, puede ser. Que fue como puede de, ser. no, a Tenía- mí los números me están diciendo que confíe en Huerta, Ajá. Y voy a ahí- confiar y también salió mal y que todo Pero haya no es- salido mal gracias a que es un pésimo numerólogo. No sé si es el único responsable, porque Huerta pareciera esta persona que todo el mundo dice como, no, es que me vibra raro, no, es que como que Huerta no es tan chido, pero la otra mitad de la gente es como, no, hay que invitarlo. Y de repente, ¡pam! Yo atribuyo a que tomó malas decisiones de calendario, güey. ¿Sí? O sea, como que decidió profundizar y redactar y clavarse mucho en el momento más caótico de su vida. O sea, fue un fiel seguidor y un fiel estudioso, pero su obra magna, su opus magno en el mundo de lo espiritual coincide con su opus magno en el mundo de lo social y de lo cultural y de lo histórico. Entonces, sí, seguramente no tenía cabeza para todo. Le gustaba el caos. Yo creo que su error fue cantarlo. Sí. O sea, desde, güey, está bien, levántate el día, la hora que tú quieras, pero no lo publiques 3 días antes en el periódico, Ujú. carnal. Pues sí, también ¿No? a quién se le ¿No? ocurre, Madero. Confía en la banda y en alguien apodado El Chacal, pero ándame O sea- con cuidado, hazle caso a tu banda de inteligencia, Sí, claro. no sé, tal vez, Ujú. pero pues era muy vocal, Madero. Sí, Uno no sí. se da cuenta, Madero, Digo, no hay me problema. gusta el detalle. En 3 días empieza la revolución porque se me hace como una cosa muy delirante, pero aparte genera un ambiente, ¿no? No, Madero, no lo digas. Y a las 6 de la tarde, Ujú. Madero, espérame. No, pero sí, estoy seguro que sí hubo momentos en donde le hizo más caso ahí sí, los susurros que a Sommerfeld, que era el bueno, Sommerfeld, al ¿no? parecer. Al jefe de los susurros, ¿no? Pero bueno, en fin, así pagó. También el- es muy de mexicano eso, ¿no? ¿Qué? Hacerle caso al chisme y no a la... Sí, puede ser Sí. también. Sí, lamentablemente, pero es real. Y no a los hechos, ¿no? Como, pero si ya te hizo algo. Sí. Listo, queridos amigos, queridas amigas, hemos llegado a el último detallito jocosón de la Revolución Mexicana. Y este se debe tomar con pincitas, pero es verdad, ni modo, así son las cosas. Emiliano Zapata era un pequeño burgués. Pues es que ¿quién va a tener tiempo para estar pensando Así en esas es. cosas? Así es, queridos amigos, La tierra es de quien la trabaja tierra y es él de la la- trabajaba mucho. y tenía mucha. Su familia tenía mucha, Pues es que- tenía mucha tierra. Era un hombre muy empático y era un hombre sensible. Era un hombre con un sentido de justicia muy real. Pero también era un pequeño burgués y también se dejaba seducir por Occidente, por Cuernavaca, por las telas finas y las bebidas ligeras. Por ejemplo, era un gran bebedor. ¿De qué? ¿De qué dirán ustedes? Pulque, tequila, mezcal.
Vino rosado. No. ¿Qué otro? Mezcal. De coñac. De coñac. Oye, ¿y de dónde lo traes? A Zapata solo le gustaba O sea, tomar coñac. No solo eso, también bebía mezcal y Solo brandies. coñac. O sea, Pero cuando tenía la oportunidad, alguna ocasión especial. No, espérate. Fumaba habano. no, pues. Pero no cualquier habano. Habano traído de La Habana. Habano habanero. Habano de La Habana. Habano de esos que manda Fidel a sus familiares. No, mandaba Mandaba. Fidel a diferentes amigos y colegas. De esos. Cuando un varón nacía. Así es. Toma un habano de La Habana. Estos no son imitaciones, estos son coiba. De hecho, los escupía Así si no era es. real, ¿no? Como esto. Zapata, Emiliano Zapata, era, claro, un hombre de campo, evidentemente, toda su familia, pero toda su familia era mucha familia y era familia de muchos años, con muchas tierras, entonces eso significaba que tenían no una vida tan apretada y tan perseguida. De cualquier forma, tuvo su familia y él de muy niño, escarceos muy reales, con actitudes horrendas de hacendados y de gente más adinerada. Claro. ¿No? De cualquier forma, era un hombre administrado y su familia también. Acabó generando un negocio importante de ganadería, en particular de caballos, que le permitía tener una vida muy holgada e incluso llena de lujos a veces. Como por ejemplo, disfrutaba profundamente la comida. ¿De dónde, mi querido Fer? ¿De dónde crees? Lituania. Puedes cerca. Pues Mi de querido Oaxaca. hermoso, ¿de dónde? ¿Cuál era la comida favorita de Zapata? ¿Italiana? La comida francesa. La comida francesa Coco era Van. la comida favorita de Zapata y viajaba hasta Cuernavaca a comer a un restaurante que era también el preferido de Porfirio Díaz. Oye. ¿Así? Seguro comía los caracoles esos. Sí, escargot. Escargot. ¡Escargot! Perdón. Pero sí, Zapata se dejaba consentir por la vida. Después dijo, no, prefiero morir de pie que de rodillas, etcétera. Todo lo que sabemos que dijo se volvió el ideal de un tipo de hombre del sur de este país. En realidad era un ser humano tridimensional, con sus gustitos, con sus Habanos. con sus habanos, con su coñac, con su escargot, con sus paseos por Cuernavaca, con sus caballos, con su ropa de lujo, etcétera. Y dicen que no murió. ¿Cómo que Así no es, murió? amigos. Ajá. Hay mitos de Sí que es cierto. ya no me acordaba. Zapata tenía constantemente a su lado a un doble, Un doble. al cual se llamaba, el cual se conocía como Santiago, algo así, y que en realidad el muerto, el asesinado, fue Santiago, el doble de Zapata, y que Zapata se fue a exiliar o a buscar refugio o a seguir su vida llena de lujos y de placeres en Arabia Saudita. Ah, Dicen. Que todo el mundo le busca el lunar, ¿no? Ajá, que hay toda una discusión sobre el lunar en la foto de su muerte y demás. y hay unas fotos con ese Santiago, ¿no? Y todo esto viene, claro, del habla y de la conversación y de los corridos, pero también hubo un periodista que se intrigó por el tema y fue a buscar a un famoso Don Chema. Y este señor Don Chema, que era un buen amigo de Zapata, lo llevó a conocer a viejos zapatistas y demás, y todos estaban de acuerdo que Zapata no había muerto, que Zapata se había ido de México y que Zapata más bien había logrado escapar y que el que había muerto era Santiago. Ahí está. O Esa sea, es ¿todos la estaban historia. seguros? Todos estaban segurísimos. Don Chema y amigos, que puede ser una de las bromas más pesadas jamás instaladas en la conciencia de un capitalino, que para como son en Morelos y en Guerrero, no lo dudo, No lo son dudo. unos pesados con nosotros. Sí. Déjenos en paz, somos sensibles y delicados. E ingenuos. Y ingenuos. Sí. Pero sí, hay un libro al respecto, hay artículos, etcétera. El señor Don Chema se volvió relativamente famoso y listo. Encontré Yo dos creo... datos de Zapata. ¿Eh? Encontré 2 datos de Zapata. A ver. El primero es que la frase tierra y libertad era original del revolucionario ruso Alexander Herzen. Ahí está. Ujú. Y el segundo es que cuando Zapata derrotó a Victoriano Huerta, rechazó sentarse en la silla presidencial porque decía que estaba embrujada. Sí. Guácala, no me voy a sentar en esa cosa. Ujú, sí. Con este programa le he ganado respeto a Villa Ujú. y le perdí un poco a Emiliano Zapata. No,
pero ¿por qué? Por pequeño burgués, Gaby. ¿Quién más Pero iba a ese tener es tiempo de problema. ponerse a pensar? ¿Sabe- ¿Un sabe- campesino? ¿Sabes? ¿Casual? Yo No. creo que esa sobre narrativa y forzadísima línea literaria de Zapata era homosexual o lo que sea, yo creo que viene de lo de la comida francesa. De la comida, fíjate. de la francesamiento. Ah, porque era francesado, Sí, claro. pero lo del afrancesamiento en México no es forzosamente la mejor de las palabras. Yo creo que viene de ahí, Yo ¿no? digo que sí Todo era ese gay. rollo así como de, ay, no por nada Alejandro Fernández lo interpretó y no sé qué. O Yo sea- creo que viene de que le gustaba el escargot y la gente se confundió y se empezó a comentar. Pero bueno, sí, ahí está. Emiliano Zapata, ricachón, el Atila del Sur, aficionado al coñac, al buen habano, al buen vivir, al buen caballo y a... El buen hombre, yo creo que Y sí. a la era. defensa. y a de la defensa tierra. de la tierra. Y listo, queridos amigos, ahí está nuestro conteo, nuestros 10 datitos curiosos, jocosones, revolucionarios mexicanos. Hablamos de cuándo inició la Revolución Mexicana, hablamos de los cargos de los niños y de las mujeres en la Revolución, hablamos de Madero y su manual espiritista, hablamos de esa cifra del 1,000,000 de muertes, hablamos de Francisco Villa muchas veces, de su Película. de su película, de su forma de llevar la educación a Chihuahua, de sus amores y de su gusto por la malteada de fresa, ¿verdad? ¿Era de fresa o de vainilla? De fresa, ¿verdad? De fresa. Hablamos de la banda del automóvil gris, hablamos del sufragio efectivo no reelección, hablamos del peso del ferrocarril, de los extraños extranjeros que llegaron a esta tierra a integrarse o a cubrir la revolución, y también hablamos de ese espía alemán que pudo haber sido responsable de muchos vericuetos de esta gesta histórica, y también hablamos de Emiliano Zapata, el Atila del Sur, ese pequeño burgués Afrancesado. afrancesado y lleno de peso histórico. Listo, queridos amigos, amigas, esperamos lo hayan disfrutado, esperamos estén llenos de curiosidad. Que sea esta una invitación a clavarse, ¿eh? Sí. Nosotros nos quedamos hasta el punto en donde nos divirtió y donde nos pareció jocoso y clavado. Ustedes ya son responsables de llenar de sentido todas estas anécdotas. ¿Tenemos algún tipo de comentario, algo que debamos mencionar? Sí, tenemos comentarios en TikTok. Ajá. A ver. Cuando estaban hablando de Félix Sommerfeld. Ujú. Applauser comentó: en serio es impresionante su ignorancia. Ok. Sí se sabe a dónde y se sabe su destino, por favor, jaja. Ah, pues dínoslo. Ah, pues Ajá. No se desconectó, le dije, ¿Y por qué te ilústranos, Applauser. Ah, Ajá. pues a Se ver. desconectó. A Se ver. desconectó. Oh. O sea, que digamos nosotros que no sabemos a dónde llegó, no quiere decir que el mundo no lo sepa. No se sepa. Aplauser. Pero bueno, está bien. Pero de acuerdo. cuéntanos. Nunca se va a enterar que le respondimos este mensaje. Oh. Pero Está bien. Pues te mandamos un saludo, Aplauser. Bueno, si alguien sabe, porque es obvio para todo el mundo menos para nosotros Ajá. 5, entonces díganos, por favor. ¿Algo más? Listo, señoras y señores, amigos, amigas, amigues. Es un excelente momento para que nos ayuden con un like, para que nos ayuden con una suscripción, para que nos ayuden a encender todas las notificaciones de sus diferentes aplicaciones: Spotify, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, iHeartRadio. Nos ayuda muchísimo. Si no pueden visitar nuestro Patreon, nos ayuda muchísimo. Simplemente su suscripción, su like, todo eso nos ayuda muchísimo. Dejen sus comentarios acá abajito, se los vamos a agradecer muchísimo. Y si quieren ayudarnos así bien en serio, y si quieren darnos un espaldarazo, un abracito y susurrarnos al oído: está bien que no sepas a dónde fue Sommerfeld. No ¿Dónde pasa fue? nada. Y tú haces lo que puedes. Los esperamos en patreon.com/todo menos miedo. Ahí está, esa es la plataforma que nosotros les ofrecemos para que nos echen unos pesitos, lo que sea su voluntad. Se les va a agradecer muchísimo. Visítenlo, patreon.com/todo menos miedo. Hay muchos adelantos, hay estrenos, hay preestrenos, hay mucho beneficio para usted. Y dicho esto, muchas gracias a el heroico pueblo de producción, al Hermoso, a Fer, a Vikingo, a Fede, a toda la gente que está involucrada, a Alex, a toda la gente que está involucrada en este proyecto. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Sabi. Muchas gracias, Benji. Y feliz día de... ¿Es Día de la Revolución? ¿Así se llama?
Mañana es Día de la Revolución. El aniversario de la revolución. Pero se dice Feliz Día de la Revolución. Pues, si Pues, queremos. si quieres. ¿Festejas la revolución? Pues yo creo que la festejé, ¿no? Todos en la escuela o algo así. Claro, ¿no? El famosísimo Anib de la Red. El famosísimo ANIF de la Rev. Feliz aniversario de la revolución. Listo. Bueno, en realidad, si hacen casi cualquier cosa en este país, de una u otra forma, lo están conmemorando. Sí. ¿No? Porque si tienen un terrenito, porque si su ISSSTE, porque si su IMSS, que si su educación pública, que si sus fuerzas armadas, que si su X, Y y Z. El nacimiento hasta del burrito tiene que ver con la Revolución Mexicana. ¿Cuál, por el ejemplo. sabanero? No, el burrito. Ah, sí. Sí, el burrito. Eso es herencia de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Sí. En fin. Proceso histórico importantísimo y recuerden que en algún momento todo este planeta inmenso se llamó México. Nos escuchamos la próxima semana. Estos fueron los honores a la bandera.